Para muchos, Metal Gear Solid es uno de los mejores juegos de la historia, pero tras la leyenda se esconde una estrategia de diseño que hace que los jugadores nos encontremos ante una contradicción constante. Cuanto más poderosos somos, menos debemos utilizar nuestro poder. En el vídeo de hoy vamos a analizar Metal Gear Solid desde un punto de vista diferente. Hablaremos de las 3 estrategias de diseño clave que han convertido este título en uno de los juegos más legendarios de la historia, pero también hablaremos de diseño por disuasión, una fórmula brillante que hace que los jugadores lidiemos constantemente con una contradicción. Soy Víctor de Velos, diseñador de videojuegos, y hoy te voy a contar los secretos mejor guardados de Metal Gear Solid. Así que sin más, empezamos. Para poder entender mejor este juego, debemos hablar de Hideo Kojima, uno de los diseñadores de videojuegos más influyentes de la historia. Hideo Kojima se crió en una familia promedio japonesa. Su padre trabajaba en una empresa farmacéutica y su madre era ama de casa. Una de las costumbres familiares era ver una película cada noche. La familia al completo se sentaba frente al televisor y disfrutaban de cine muy diverso. El pequeño Kojima veía estas películas sin ningún tipo de restricción, incluyendo escenas violentas o subidas de tono. Tras cada película, la costumbre familiar era comentarla y analizarla desde un punto de vista crítico. Este aspecto marcó profundamente a Kojima, que desde muy pequeño desarrolló un pensamiento analítico con respecto al cine y otras artes. Es por eso por lo que en más de una ocasión ha declarado que su cuerpo está hecho 70% de películas. A la edad de 13 años, sucedió algo que le marcaría para siempre. Perdió a su padre, un hecho que terminaría influyendo mucho en su perspectiva sobre la vida desde aquel momento en adelante. Durante su adolescencia, Hideo Kojima soñaba con ser cineasta o novelista, pero poco a poco fue abandonando esta idea. Por este motivo, decidió estudiar economía en la universidad. La realidad es que no era una carrera que le apasionara especialmente, pero decidió hacerlo por las posibles salidas laborales estables que ofrecía, algo que resultaba muy importante debido a su situación familiar. Durante la carrera siguió viendo cine, leyendo y escribiendo, pero también descubrió un nuevo arte, los videojuegos. Kojima invertía mucho de su tiempo libre jugando, lo cual sería clave para el devenir de su historia. Cuando finalmente pudo licenciarse, empezó a buscar trabajo en empresas de videojuegos y de juguetes, pero pronto se decantaría por Konami. Los motivos detrás de esta decisión son varios. Por una parte, Konami tenía una oficina en Kobe, lo cual le permitía estar cerca de su madre. En segundo lugar, uno de los profesores de la universidad le recomendó aplicar en Konami, dado que la empresa estaba creciendo muy rápidamente y ofrecía cierta estabilidad económica. Pero el motivo más importante es que Kojima era fan de los juegos de Konami, especialmente de títulos como Frogger, Puyang o Ye Art Kung Fu. Así pues, en 1986, Hideo Kojima entró a trabajar en Konami como planificador de proyectos, un perfil nuevo en la empresa que acabaría evolucionando al concepto que conocemos hoy en día como Game Designer. Pero uno de los aspectos más llamativos de su ingreso en Konami es que se trataba del primer diseñador de videojuegos que la compañía japonesa contrataba. Habitualmente, este rol solía ser asumido por programadores o incluso artistas, pero era la primera vez que Konami contrataba a una persona específicamente para ello. Kojima no tenía conocimientos técnicos, no era programador ni tampoco artista, y en aquella época apenas sabía cómo se desarrollaba un videojuego. Por eso, durante sus primeros años en Konami, trató de implicarse al máximo participando en varios proyectos para MSX, entre los que destacan Penguin Adventure y Nightmare. Sin embargo, su gran primera oportunidad llegaría con un juego de acción bélica. Konami se encontraba trabajando en proyectos para MSX2 y buscaban desarrollar algo que pudiera competir en el género de los shoot'em up. Juegos como Commando eran muy populares en máquinas recreativas y Konami quería un juego representativo del género para MSX2. El problema es que esta plataforma no era lo suficientemente potente como para poder hacer un juego que realmente presentara una jugabilidad tan frenética como Commando. El MSX2 tenía problemas a la hora de renderizar muchos personajes en dinámicas de juego tipo scroll, pero Kojima tuvo una idea que lo cambiaría todo. En lugar de hacer un juego de acción tipo scroll, podían reducir el número de enemigos y basar la jugabilidad en pantallas estáticas para poder aprovechar al máximo las capacidades del MSX2 sin renunciar a un acabado visual potente. De esta forma, Kojima dio origen a Metal Gear, el primer juego de sigilo y acción de Konami. Es importante destacar que Metal Gear no fue el primer juego puramente de sigilo hasta la fecha, pero sí fue uno de los primeros en construir todo un mundo alrededor de él, un concepto que en Japón se conoce como Sekaikan. El Sekaikan es un concepto que viene a significar algo así como cosmovisión del mundo. En otras palabras, el objetivo es tratar de crear y representar la visión que el creador tiene del mundo del juego, haciendo que éste se sienta vivo y creíble. Metal Gear fue la primera aproximación de Kojima a este concepto. Inspirándose en la situación geopolítica del momento y en películas como La Gran Evasión o Los Cañones de Navarone, Kojima trató de agregar al juego una historia y trasfondo que dotaran a Metal Gear de cierta verosimilitud. Y aunque esta primera aproximación puede considerarse como primitiva,
el juego se convirtió pronto en un título de culto entre los aficionados del MSX en Japón. Kojima siguió explorando el concepto de Sekaikan en juegos posteriores como Snatcher y Policenauts, pero la auténtica prueba de fuego llegaría con Metal Gear 2 Solid Snake, la auténtica secuela de Metal Gear que hizo que Kojima pudiera reivindicar la autoría de la saga. Y digo reivindicar porque en 1990 Konami lanzó una secuela del juego para NES llamada Metal Gear 2 Snake's Revenge, un juego desarrollado por otro equipo y del que Kojima renegaría como parte de la saga. Así pues, Metal Gear 2 Solid Snake es el primer Metal Gear en el que Kojima logra aplicar toda su filosofía de diseño, desde el Sekaikan pasando por una construcción de la jugabilidad mucho más sofisticada, además de ser el primer título donde presenta un mensaje antibelicista de forma explícita. Metal Gear Solid, el juego que analizaremos a continuación, es prácticamente un más y mejor, y precisamente esta nueva entrega supuso un antes y un después en la carrera de Hideo Kojima, consiguiendo el tremendo hito de un título de sigilo que lograría vender más de 6 millones de copias en todo el mundo. Pero ahora es momento de entrar en materia. Vamos a hablar de los 3 elementos de diseño clave que convierten a Metal Gear Solid en uno de los mejores juegos de la historia. Y empezamos con los entornos, porque aquí hay mucho de lo que hablar. Metal Gear Solid presenta una estrategia de diseño de niveles muy clara. La dinámica principal del juego se basa en el sigilo. Si hablamos del core loop de Metal Gear, lo podríamos resumir en 3 actividades principales: observar el entorno, planificar nuestra estrategia y ejecutar dicha estrategia. Pero además hay una variable clave. Si somos detectados, deberemos huir de los enemigos y escondernos para evadir el peligro, lo cual hará que todo este loop se reinicie. En esta línea, a la hora de presentar los niveles, la estrategia de diseño pasa por ofrecer diferentes opciones para que el jugador pueda establecer sus propias estrategias y así evitar ser detectado. Por lo general, Metal Gear apuesta por niveles con uno o varios puntos de entrada y uno o varios puntos de salida. Entre medias, cada nivel ofrece un espacio amplio que presenta diferentes situaciones. Por una parte tenemos los elementos estáticos de nivel. Cuando hablamos de elementos estáticos nos referimos a objetos físicos que no se mueven, como cajas, vehículos u otros. Obviamente este tipo de elementos no están colocados al azar, cada uno de ellos está dispuesto con el objetivo de ofrecer al jugador lugares en los que esconderse o ángulos estratégicos. Y es que la visión del entorno es uno de los elementos clave del juego. Metal Gear Solid presenta 3 tipos de cámara. La primera es la cámara estilo top-down. Esta cámara es una herencia directa de los Metal Gear de MSX y ofrece una perspectiva desde arriba que permite ver todo lo que hay alrededor de Snake. La segunda es la cámara de evaluación. Una de las habilidades base de Snake es apoyarse contra elementos estáticos. Al hacerlo, se activa automáticamente una cámara que permite observar el camino contiguo al del elemento sobre el que nos estamos apoyando. La cámara de evaluación es ideal para confirmar la presencia de enemigos u otros elementos dinámicos del nivel. En tercer lugar está la cámara en primera persona o cámara de detalle. Esta cámara es perfecta para observar elementos a larga distancia que no podemos observar con el resto de cámaras del juego ni tampoco con el radar Soliton. Además, con los binoculares, uno de los objetos del equipo de Snake, podemos ver mucho más allá gracias a la opción de zoom. ¿Pero por qué Metal Gear Solid tiene tantas opciones de cámara? El motivo está en los elementos dinámicos de nivel. Estos son elementos que se mueven o presentan dinámicas activas en la jugabilidad. Un ejemplo serían los soldados Genoma que patrullan por el entorno. Otro podrían ser las cámaras de vigilancia, que rotan cada cierto tiempo brindando ángulos muertos. Al tratarse de elementos que están continuamente moviéndose o cambiando de estado, el juego necesita ofrecer al jugador las suficientes herramientas como para poder monitorear lo que está sucediendo. Y en este aspecto el sistema de cámaras juega un papel crucial. Cada situación en Metal Gear, desde la posición de los objetos estáticos pasando por las patrullas, la posición de las cámaras y su movimiento, es fruto de una planificación muy meticulosa. Y de hecho, durante el desarrollo del juego, muchas de estas ideas fueron previamente prototipadas e iteradas utilizando piezas de Lego. Gracias a una pequeña videocámara, Kojima y el resto del equipo de diseño pudieron diseñar e iterar los niveles incluso antes de implementar nada de esto en el juego. A esta práctica se le conoce como prototipado físico, y es algo que durante los años 90 y principios de los 2000 era bastante habitual en algunos desarrollos. En aquel entonces resultaba mucho más barato validar algunas mecánicas de esta forma en lugar de implementarlas, y el motivo es que el coste de implementación de aquel entonces era mayor. En esa época muchos estudios no contaban con editores que les permitieran realizar prototipos rápidos. En cualquier caso, si algo podemos decir de los entornos de Metal Gear Solid es que el uso de los espacios es magistral. Cada nivel ha sido medido al milímetro para plantear situaciones desafiantes y variadas, y esto no solo se hace patente en el entorno, sino también a través de las mecánicas únicas que se presentan en cada uno de ellos.
Una de las máximas de Metal Gear es ofrecer mecánicas situacionales, cosas que solo suceden en un determinado nivel. Un ejemplo de esto son las paredes tapiadas en la armería, que tendremos que localizar y despejar usando explosivos. Otro ejemplo es el almacén de cabezas nucleares, donde no podemos disparar nuestras armas y tendremos que hacer uso del sigilo más puro para poder avanzar. Pero aún hay más. Al igual que en juegos como Metroid, Metal Gear hace uso del backtracking, una estrategia de diseño que hace que los jugadores tengan que revisitar lugares previamente visitados para acceder a zonas que antes estaban bloqueadas. Esto sucede en varias ocasiones y además de ofrecer puntos de giro interesantes en el juego, también es una muy buena forma de ahorrar recursos en el desarrollo. Si a todo esto le sumamos un gran cuidado por el arte y la ambientación, Metal Gear Solid ofrece una fórmula perfecta entre un buen diseño de niveles, una jugabilidad que los aprovecha y una estética que permite la mejor inmersión posible. Y realmente podríamos estar hablando horas sobre los entornos. De hecho, un aspecto clave del juego es cómo plantea mecánicas de aprendizaje sin que nos demos cuenta. Pero este es un tema que perfectamente podría abarcar un vídeo entero. Así que si veo muchos likes en este vídeo y me lo pedís bastante en la caja de comentarios, tal vez me anime a hacerlo. En todo caso, es momento de ver el segundo pilar de diseño del juego, y estoy hablando de los avatares. Los avatares o personajes juegan un papel crucial en Metal Gear. Cuando hablamos de avatares, el juego plantea una jerarquía clara. Por una parte tenemos a los personajes que acompañan a Snake durante toda la aventura. Estoy hablando de los distintos aliados del juego como el Coronel Campbell u Otacon. Como es lógico, estos personajes son un elemento clave en la estrategia narrativa del juego. Las conversaciones por códec suponen la mayor fuente de información para el jugador y son la ventana por la que podemos conocer en profundidad la cosmovisión del juego. El códec es la mayor herramienta de Kojima a la hora de presentar su estrategia de Sekai-kan. En las conversaciones por códec no solo recibimos información acerca de los objetivos principales de la misión, sino que también podemos establecer claramente la relación de Snake con los demás, el temperamento y motivaciones de cada uno de los personajes y las historias que los han llevado a hacer lo que hacen. Las conversaciones a través de códec también aportan información y consejos estratégicos, pero una de las cosas más interesantes es la capacidad que tiene el juego a la hora de presentar todo de una forma que parece verosímil. Y es que si por algo destaca Kojima es por ser un maestro a la hora de combinar realidad con ficción. Si hablamos de los temas principales de Metal Gear Solid, una vez más el juego presenta un mensaje antibelicista, pero también se expone la necesidad de un mundo sin armas nucleares y un debate muy profundo acerca de qué papel tienen realmente los genes a la hora de definir quiénes somos. Pero volviendo a los avatares, no podemos olvidarnos de los enemigos. Además de los soldados Genoma, Metal Gear Solid cuenta con un elenco importante de jefes finales. Cada uno de ellos no solo representa un reto diferente en el juego, sino que también aportan profundidad a la historia y momentos inolvidables, algunos de los cuales ya se han convertido en grandes hitos de la historia de los videojuegos. Todos recordamos el enfrentamiento con Sniper Wolf y la emotiva escena de despedida, o también el mano a mano con Liquid Snake sobre la cabeza de Metal Gear. Y no podemos olvidar el legendario enfrentamiento contra Psycho Mantis, un personaje con habilidades psíquicas cuyo diseño de combate implica romper la cuarta pared. Y este es precisamente otro tema importante a destacar. La ruptura de la cuarta pared es algo que Metal Gear Solid hace constantemente, y es que parte de la filosofía de diseño de Hideo Kojima es tratar de aprovechar al máximo la tecnología existente. Sin ir más lejos, todos recordamos la famosa escena de Psycho Mantis leyendo los datos de la memory card. Puedo ver en tu mente. ¿Te gusta Castlevania, no? ¿Te gustan los juegos de acción? Otro momento inolvidable es cuando, aprovechando la vibración del mando DualShock, el juego nos hace creer que Psycho Mantis es capaz de moverlo. Ahora moveré el controlador solo con el poder de mi voluntad. Este tipo de detalles no solo se limitan a este momento del juego. Después de la escena de la sala de interrogatorios, la doctora Naomi Hunter intenta activar las nanomáquinas de Snake para ayudarle a sobrellevar el dolor. Snake, ponte el controlador pegado al brazo. ¿Qué? Tranquilo, te sentirás mejor. Ok, allá voy. ¿Cómo te sientes, Snake? ¿Un poco mejor? ¿Cómo lo has hecho? Con este tipo de detalles, el objetivo de Kojima es tratar de lograr que los jugadores nos sintamos realmente en la piel de Snake. De esta forma, cuando Snake está en combate, no solo él aprieta el gatillo, sino que somos nosotros mismos quienes lo hacemos.
Este nivel de implicación es clave para que el mensaje principal del juego, la no violencia y el antibelicismo, tengan un impacto mayor en nosotros, y este es precisamente un aspecto crucial en la estrategia de diseño de Metal Gear Solid, como veremos más adelante en este vídeo. Sea como fuere, parte de lo especial y memorable de este título es la relación de Snake con sus aliados y con sus enemigos, y podemos afirmar rotundamente que el mundo de Metal Gear está tan bien integrado en la estrategia de diseño del juego que han logrado crear una de las experiencias más icónicas de la historia de los videojuegos. Y si hablamos de personajes en Metal Gear Solid, seguramente mi favorito es Otacon, no solo por tener un papel crucial en el diseño de Metal Gear y el debate moral que se le presenta, sino también por cómo evoluciona durante el juego con las cosas que le van pasando. Ya me diréis si coincidís conmigo en la caja de comentarios, o si no es así, os invito a que me digáis cuál es vuestro personaje favorito. Mientras tanto, toca continuar con el tercer pilar de diseño de juego. Estoy hablando de la interfaz de usuario. Tal y como comentábamos antes, Metal Gear Solid es un título en el que prima el sigilo, y como hemos visto en este vídeo, el juego ofrece una serie de mecánicas que nos permiten obtener mucha información acerca de lo que está sucediendo en el nivel. Pero en este aspecto, la interfaz tiene un papel determinante gracias al radar Soliton. Este elemento, situado en la parte superior derecha de la pantalla, muestra en tiempo real la actividad de los enemigos y otros elementos dinámicos del entorno. De este modo, cuando jugamos a Metal Gear, siempre tenemos un ojo puesto en el radar y otro en la acción. Pero el radar Soliton también tiene sus limitaciones. El área cubierta por el radar es limitada e impide ver elementos situados a larga distancia. Por otra parte, hay situaciones donde el radar no está disponible. En algunos niveles, debido a la resonancia magnética, deja de funcionar, y esto también se aplica cuando usamos granadas chaff para inutilizar aparatos electrónicos o cuando somos detectados por el enemigo. Sea como fuere, el radar Soliton es el elemento final que, junto al resto de mecánicas, permite a los jugadores establecer estrategias para mantener el sigilo, y podríamos decir que tanto sus virtudes como sus limitaciones son precisamente parte de lo atractivo de esta herramienta. Aprovechar al máximo el equipo es algo muy importante para superar el juego. En cualquier caso, la interfaz de usuario también presenta algunos otros elementos interesantes. Por ejemplo, el inventario. Snake tiene un inventario para armas y otro para herramientas. Al abrir cualquiera de estos dos menús, desplegaremos un selector in-game que pausará el juego. La intención detrás de esta pausa es precisamente reforzar el aspecto estratégico. Tener tiempo para escoger el equipo correcto puede ser algo clave, especialmente cuando nos enfrentamos a jefes finales. Pero otro detalle interesante es la pantalla de codec. Este menú está disponible en cualquier momento, y cuando lo abrimos, la acción in-game queda virtualmente pausada mientras conversamos con nuestros compañeros. Sin embargo, en la ficción nos dan a entender que Snake está lidiando con la situación al mismo tiempo que conversa, lo cual hace que no sintamos necesariamente que se trata de algo irreal. De hecho, especialmente durante los enfrentamientos contra jefes finales, Snake puede utilizar el codec para preguntar acerca de las potenciales debilidades del enemigo, así como detalles sobre armas o equipo. En general, la interfaz de usuario sirve como la argamasa que une y da sentido a todas las mecánicas del juego, y en muchos aspectos, esta unión perfecta sitúa a Metal Gear como uno de los títulos más avanzados de su tiempo. Pero en todo caso, si has llegado hasta aquí, toca hablar precisamente del aspecto más importante de este vídeo, la idea de diseño por disuasión. A lo largo de este vídeo hemos visto cómo los diferentes elementos de juego refuerzan la idea de esquivar el conflicto y, en general, el mensaje antibelicista implícito en la historia. Pero hay un elemento que como jugadores nos pone a prueba. Estoy hablando de la progresión. A medida que avanzamos en la historia, Snake se va haciendo cada vez más poderoso. Cuando derrotamos a un jefe final, el nivel de vitalidad aumenta, y por otra parte, a medida que progresamos, vamos obteniendo armas cada vez más poderosas. Pero es aquí donde está la contradicción. Cuanto más progresamos en la historia, más interiorizamos la idea antibelicista que subyace en la trama, pero al mismo tiempo el juego nos brinda un mayor poder a través del incremento de vitalidad y un armamento cada vez más potente. Y este es el punto más interesante de Metal Gear Solid. Es como si el propio Solid Snake fuera una bomba nuclear, un arma de destrucción masiva que nunca debería ser utilizada. Incluso es el propio Snake el que logra derrotar a Metal Gear, el arma definitiva. De esta forma, Kojima muy audazmente nos muestra el resultado de nuestras acciones bajo el mensaje intrínseco de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y todo esto en un juego en el que uno de los mensajes principales es precisamente el deseo de un mundo sin armas nucleares. En otras palabras, un mundo en el que no sea necesario un Solid Snake. Cuando jugamos a Metal Gear Solid, somos nosotros, los jugadores, quienes tienen la responsabilidad de obrar de esa forma. Podemos escoger el camino de la violencia, pero también podemos optar por no desplegar todo nuestro poder. Ese efecto de disuasión es uno de los aspectos más interesantes de Metal Gear, y sin ninguna duda fue algo único en una época en la que los juegos de acción nos brindaban dosis de violencia sin consecuencias.
El concepto de diseño por disuasión sería una constante en juegos posteriores de la saga y una filosofía que acompañaría a Kojima durante toda su carrera, incluso en juegos más modernos como Death Stranding. Y lo cierto es que hoy en día es más fácil ver juegos que someten a los jugadores a contradicciones de este tipo, pero en 1998 este tipo de conceptos eran realmente únicos y tal vez por eso Metal Gear Solid es todavía considerado a día de hoy como un juego de culto. Pero en todo caso, estoy deseando ver vuestras opiniones en la caja de comentarios. Y antes de acabar, me gustaría dar las gracias a los miembros del canal. Vuestras aportaciones hacen posibles vídeos como este, así que muchas gracias por apoyarme. Y si quieres seguir lo que hago, te invito a que me busques en redes sociales. Estoy en Twitter, Blue Sky, Instagram y TikTok, así que nos vemos por allí. Tienes los enlaces en la descripción de este vídeo. Sea como fuere, si te gustan este tipo de análisis y te apetece ver más contenido como este, te dejo este otro vídeo por aquí. Estoy seguro de que también te gustará, así que nos vemos ahora en este vídeo.